Es una bonita historia de cómo gente que piensa distinto se puede sentar a construir. Hoy en día somos las empresas más sociales y las fundaciones más empresariales de este país. Y hacemos como un poco la tarea de fundación en algunos casos. Entregamos subsidios en dinero y en especie y en servicios, pero también la tarea de prestar servicios empresariales de buena calidad a nuestros sectores. Grandes clínicas, grandes colegios, buenas universidades privadas sin ánimo de lucro manejadas por nosotros. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Un saludo muy especial. Soy Mauricio Rosillo, vicepresidente de negocios de Grupo Sivest, Bancolombia. Muy contento de estar acá conversando con ustedes en Un Paso Adelante. Un podcast que busca realmente es hablar de cosas positivas, de cuál es el rol del sector privado, de cómo los colombianos, y igualmente también a nuestros colegas de Centroamérica, nos llenamos de optimismo y vemos las grandes cosas que van sucediendo y transformando nuestra sociedad. Hoy tengo un invitado muy especial. Él no necesita mucha presentación en Colombia. Es una persona que desde el 2016 lidera una de las empresas mejor reputadas del país. Y asimismo, él a su vez ha estado varias veces en el ranking de los 100 líderes con mejor reputación en Colombia. Yo creo que él es una persona que da un paso adelante en muchos temas de liderazgo, tiene una clara visión de bienestar, de futuro. En sus más de 25 años de experiencia ha sido clave en la transformación social, económica y Antioquia y de nuestro país. Y me atrevería a decir que es una persona con muchas cualidades, muchas capacidades, que, insisto, ha impactado los temas de desarrollo social, también los de desarrollo económico, y con una conexión muy especial en la cultura, en el arte, en la poesía, y una persona que ha encontrado también un tema muy importante, y es esa conexión con la lectura como un estilo de vida. Está conmigo David Escobar, presidente, CEO de Confama. Un gusto tenerte acá, David. Mauricio, muchas gracias por la invitación, muy contento de compartir con vos en este espacio y sabes que también un admirador de la tarea de movilización cultural y de generación de conversaciones que está liderando el Grupo Sivest Bancolombia en este país y en la región. Pues muchas gracias y yo comenzaría, para todas las personas que nos escuchan, David, que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién es David? ¿Cuál ha sido un poco como su trayectoria? ¿Qué le gusta? ¿Qué hace? Bueno, pero ¿vamos a ser corporativos o intermedio? Yo creo que podemos ser intermedios. ¿Podemos ser Podemos ser intermedios. corporativos? Sí, 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 sí. Bueno, no, porque yo siempre que estoy en algo del banco digo como son tan formales. Como... Bueno, Mauricio, es una pregunta muy bonita porque hay muchas formas como uno se puede definir a uno mismo y siempre queda mal, nunca termina por... Eso es como un trabajo en proceso, como decimos los ingenieros. Pero por un lado yo diría que soy un empresario que tiene deseos de ser poeta en el fondo. Me da trabajo usar la palabra empresario porque muchos años fui servidor público, pero hoy lo digo con orgullo porque creo que los empresarios son la gente que le genera valor a una sociedad. Eh, También me considero un servidor de la comunidad. Me gusta decir que sobre todo soy un lector. Bueno, hay un rasgo que puede ser valioso de lo personal, es que me considero gatólico, que son esa gente que tiene gato y los adora como si fueran dioses. Buen dato Y ese. bueno, y la flor más bonita que me han echado, me la echó una profesora de la Universidad de Afit, y yo trato de estar a la altura de eso. Creo que todavía no he llegado, pero me gusta esa definición para un líder empresarial o social y la uso frecuentemente, y es líder cívico. Es decir, yo siempre pienso cómo construir valor para la sociedad, desde donde esté. Ahora, mi historia es una historia de un pelado que nació en Medellín, de clase media. Mi papá trabajó en uno de los antecesores de este banco, en el Banco de Colombia, en los dos, en el Banco de Colombia y en el Banco Industrial Colombiano. Ah, no Imagínate. te puedo creer. Claro, claro. De hecho, cuando murió, ahorita te puedo contar esa historia, en el año 92 estaba trabajando en el Banco de Colombia. Estaba trabajando en el Banco de Colombia, en banca corporativa. Banquero Entonces, también. hijo de una familia de clase media, estudioso, amante de la naturaleza. Esa muerte de mi papá, que yo tenía 16 años, me cambió la trayectoria de la vida. Y bueno, pues me he dedicado toda la vida a ver cómo sirvo desde Medellín, desde Antioquia, desde Colombia.
al resto de la humanidad. Miren lo que dice David, poeta, lector, líder cívico, y hablaste también de tu paso por el sector público. Entonces también tienes esa mezcla de sector público y sector privado. ¿Por qué no me cuentas un poquito de No, eso? yo he tenido un gran privilegio, Mauricio, es que he podido estar sector público, sector privado y sector social, Ujú. que me permite, como le digo yo a mis compañeros, hablar varios idiomas, ¿cierto? Ser como bilingüe en ese sentido, entender el valor de las empresas para la sociedad, entender por qué es importante que tengamos cada vez mejores políticos y servidores públicos y entender el valor del sector social como un espacio para la innovación, para la creación de soluciones que no son capaces de generar las empresas porque no le corresponde y que el Estado no tiene la agilidad para poder producir. Entonces he podido moverme entre esos distintos mundos. El paso por el sector público fue regional, fue en la alcaldía de Medellín, en la gobernación de Antioquia, ahí trabajé mucho en educación, en desarrollo urbano y en empresas privadas ha sido increíble, trabajé en telecomunicaciones varias veces, trabajé en retail, que no lo puedo olvidar porque es un trabajo muy bonito. Trabajé, bueno, mi primer trabajo fue en Suramericana de Seguros, para más datos. Y siempre he mantenido un vínculo muy estrecho con Suramericana o con Grupo Sura hoy en día, porque uno nunca olvida su primer trabajo ni su primer jefe. Eso es así. ¿Cierto que es ¿Y así? quién fue tu primer jefe? Mi primer jefe fue un hombre que era gerente de planeación de Suramericana. En aquella época no había la separación Grupo Sura, Suramericana, que se llama Jorge Acevedo, que después pasó como vicepresidente de Cementos Argos y algo también hizo en Grupo Argos. Ya. Y casualmente la vida es circular, él fue mi primer presidente, no, mi segundo presidente de consejo de directores o de junta directiva en Confama. Entonces la vida lo vuelve y lo junta a Sí, uno. sí, sí, sí. Pero este primer jefe fue extraordinario porque me hizo creer en mí mismo. Yo llevaba 7 meses cuando me dice, bueno, te ganaste un viaje internacional a Atlanta y queremos que nos representes en una reunión de la Asociación de Aseguradoras de Vida de la que Sura hacía parte en esa ciudad. Y yo tenía pues 21 años. Era practicante recién ascendido a analista. Y cuando creen en uno, uno lo da todo. Total, Así es. total. Sí. Ven el potencial en el talento y te apoyan y Aunque la verdad eso genera un casi no apoyo. pasó la entrevista. Así Me fue muy tocó, difícil. no, imagínate que cuando yo entré, me dice el que iba a ser mi jefe y me dice, usted nos gustó mucho en las entrevistas, pero hay una recomendación de que haga terapia psicológica. Ah, sí, te Sí. mandaron a terapia Y la psicológica. compañía se lo paga. Y yo le dije, ¿pero es obligatorio o es opcional? Y me dijo, no, es opcional. Y dije, bueno, entonces no. ¿En serio? Y me recibieron en Sura. Que dice mucho de una compañía, que recibe a Total. personas, hoy en día decimos neurodivergentes o con una manera distinta de ver el mundo, que era un Sí, poco como yo venía sí, haciendo sí. desde chiquito. Y obviamente funcional, trabajador, no creas tampoco. Pero eso dice mucho de una compañía. Eso es diversidad. Eso es otra forma de Sí, diversidad, la sí, sí, neurodiversidad. sí, 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 Vos total. también tenés algo de neurodiversidad, Tengo algo pues de especialmente por las neurodivergencia. noches. Sí. Sí, yo me acuerdo de ese lado misterioso del vicepresidente. Oye, David, bueno, una persona súper polifacética, sector social también, y ya vimos cómo ha pasado por distintas industrias, ingeniero. ¿Cuál crees que fue ese paso adelante que tú diste para que estés hoy en donde estás? Y no solamente me refiero a tu posición de liderazgo en Confama, sino en general en tu vida. Yo creo que es muy difícil definir un momento determinante en la vida, ¿cierto? Yo creo que los grandes resultados de la vida, profesionales, organizacionales, sociales, se logran cuando uno va acumulando en una especie, a usted como banquero le puedo decir esto, en una especie de interés compuesto del aprendizaje y Sí, de la reputación. ¿Y cómo se construye una buena reputación empresarial? Todos los días siendo consistente, siendo coherente, aguantando las tentaciones en los momentos difíciles, tanto de la ética como de los negocios. ¿Y cómo se construye unas capacidades gerenciales y de liderazgo? Luchándola todos los días y aceptando que uno a veces se equivoca y se devuelve. Pero, digamos, dicho eso, yo sí creo que a mí hubo una experiencia que me cambió la vida profesional y fue aceptar ser secretario privado de la alcaldía de Medellín en el 2004. Yo venía haciendo una carrera corporativa interesante, había tenido varios ascensos en ese mundo y jugaba a ser una columna en un periódico regional o local de mi ciudad. Pero hasta ese momento nunca me había preguntado por lo público en serio. Y recibí una invitación del alcalde de Medellín de ese entonces, recién nombrado, para que le ayudara a coordinar su gabinete. Y lo que me pasó ahí, cuando vos tenés 27 años y te entregan, en mi caso me entregaron
digamos, el liderazgo del gabinete, Sí, que como eso es jefe de una gabinete, pero además gran me responsabilidad. entregaron 400 millones de dólares de la época y me dijeron, estos son la plata para hacer los grandes proyectos estratégicos de esta ciudad, ponga usted el elemento gerencial de esto. Yo creo que en ese momento a uno se le amplía el cerebro. Y ahorita que hablábamos de la autoestima, cuando creen mucho en uno, Sí. uno cree más. Pero cuando creen desmesuradamente, uno se cree pues capaz de cualquier cosa. No quiere decir que es infalible, ni que se le suben los humos, porque ahí está del otro lado. Sí, siempre comete unos errores y se aprende los Y errores. también está la necesidad de llegar a la humildad. Pero cuando a vos te dicen, vos sos capaz a los 27 años de hacer casi cualquier cosa, de liderar procesos importantes en una ciudad o en una compañía, yo creo que vos te creces. Y a mí, yo digo que la gente que tiene la oportunidad de pasar por el sector público, y valoro mucho a la gente que pasa de lo público y vuelve a lo privado, se le expande el cerebro, Sí. porque uno tiene 75.000 problemas distintos en un mismo día, le toca tomar decisiones en minutos, y eso es como si se metiera al gimnasio mental. Y yo creo que ese fue un momento determinante en mi carrera, porque además conocí a buena parte de los empresarios de mi ciudad y del país, y agradezco mucho esa oportunidad que tuve de participar de lo público. Mira, lo que dices lo correlaciono totalmente con algo que me pasó a mí. Yo también estaba en el sector privado y tuve un paso por el sector público, particularmente por el Ministerio de Hacienda durante 4 años. Y la verdad, esa potencia que te da también conocer el sector Mm, público y ese pensamiento en el interés general y en el interés público total. es una cosa muy potente. Sí, sí, Mauricio, además te toca estudiar tantos temas. Yo había estudiado ingeniería. A mí, por ejemplo, y esta es tal vez una lección de la vida que comprobé cuando estuve ese trabajo público y luego en el camino también lo he visto varias veces, me cambió la vida un libro que escribió Bill Gates en el año 2000 que se llamaba o se llama Camino al Futuro, no sé si lo leíste, Camino al futuro. que tiene por ahí una cosa que me cambió la manera de ver cómo era yo mismo y qué es el éxito. Y dijo que los nerds, él decía por ahí algo muy bonito, Sí, que los nerds estaban destinados a manejar las empresas del futuro, porque sí, iban a ser empresas del conocimiento. Y por ahí tenía un dicho y decía, trate bien a los nerds porque serán sus jefes. es así, Entonces es yo así. también descubrí el valor del conocimiento. Sí, el valor del El conocimiento, valor del eso es así. conocimiento. Em, una cosa que me llama mucho la atención cuando te escucho, David, y cuando te veo en diferentes foros y escenarios es, tienes una gran capacidad estratégica, un liderazgo muy potente, pero tienes una vocación profundamente humanista, que muchas veces echa uno de menos en el sector privado cuando están los grandes líderes corporativos y empresariales. ¿Cómo has logrado mantener tú ese equilibrio? ¿Cómo compenetras las dos cosas? Yo creo, Mauricio, que fui de buenas, porque yo desde chiquito tenía vocación de poeta, quería ser escritor, y si no lograba ser escritor, porque para eso hay que tener cierto talento, pues quería ser profesor de literatura. Pero como me cambió el rumbo, ese lado humanista, ese lado lector, como digo yo, y lector de la sociedad, lector de los libros, también lector de las ciudades, pues se quedó en mí. Y tuve la suerte de que yo creo que el mundo en este momento necesita gente como nosotros, porque yo creo que también vos sos así, te haces las mismas preguntas que lo hemos Sin duda. conversado. Entonces, hubo una época donde ser empresario era fácil, pero era muy simple. Simple en el sentido simplista, no tan bacano, no tan, como decimos los colombianos, no tan potente, no tan interesante, Sí, porque era manejar empresas desde la perspectiva financiera, talento humano, legal, pague impuestos, cumpla, que los clientes lo prefieran, pare de contar. Pero hoy en día nuestro rol demanda entender a los jóvenes, entender lo político, entender lo cultural, la amplia diversidad del mundo. Y yo digo que se me juntó lo que siempre fui desde chiquito con lo que se espera de un empresario hoy en día. Entonces pude empezar a ser auténtico en estos espacios, porque en los años de experiencia que tuve al principio era muy difícil como ser uno mismo, porque le decían deje sus emociones en el trabajo, en la casa, perdón, deje sus emociones en la casa, no traiga problemas al trabajo. Y como el lado sensible, el lado artístico, no se veía bien en una corporación del sector financiero, del sector de tecnología, que fueron las experiencias iniciales que yo tuve. claro. Hoy en día eso no tiene Eso eso es es, lo es normal, lo normal, eso es lo chévere. es lo que se espera. Sí, yo por eso digo que para ser buen gerente hay que tratar de tener como ese yin y yang, Sí, que es, en Confama decimos que lo gerente no te quite lo chamán, que es como que sí seas gerente, pues no se te sí, quite lo brujo, lo espiritual, lo mágico,
Y que lo chamán no te quite lo gerente. Ahora no te pongas de muy inspirador y se te olvide manejar los asuntos, digamos, hard, los asuntos esenciales de una compañía. Hay que combinar los dos talentos. Eso es como lo que yo me he encontrado y lo disfruto un montón, porque ya no tengo que llegar a la casa a ser yo mismo. Yo soy la misma persona 24 horas al día. Excelente. Oye, y tienes tú también la oportunidad, tú has trabajado mucho en educación y desde hace varios años además estás en el consejo directivo de AFIT. Cuéntanos un poquito también esa experiencia de seguir vinculado al tema de educación y de seguir forjando jóvenes, forjando talento, creando sociedades desde esa perspectiva. Lo que pasa es que no hay una tarea más importante en una sociedad que la educación, ¿cierto? Pero la educación en todos los niveles, primera infancia, colegios, que es lo que llamamos en Colombia básica y media, luego la terciaria, donde están las técnicas, las tecnologías y las universidades, y ahora hablamos de la educación para toda la vida, lifelong learning dicen en inglés. Entonces, cuando uno trabaja en temas sociales o cuando uno trabaja en una empresa, uno se da cuenta que casi todo lo que hacemos es aprendizaje. Sí. ¿Qué es una empresa? Una institución educativa. Sí, total. ¿Qué es lo que hace un gobernante? Ante todo, educar. Un buen gobernante, ante todo, está educando. ¿Qué es lo que hace un buen líder cuando conversa? Está educando al interior y al exterior de la organización. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar en primera infancia, en colegios. Ahorita mencionaste a AFIT, que ha sido uno de los trabajos más bonitos que he hecho en mi vida. 18 años en el Consejo Superior. Llevas ya 18 años. 18. Terminé el año pasado porque por buen gobierno se tienen un límite los periodos. Pero también en Confama hicimos el startup de Cosmos Schools, que son unos nuevos colegios que tienen la gran ambición bonita de ser esenciales en la transformación de la calidad de la educación en Colombia, para que miremos más el software que el hardware. A veces miramos mucho los edificios y nos olvidamos de preguntarnos qué es lo que está pasando dentro del colegio, cómo formamos a los maestros, cómo tocamos no solo la mente de los niños, sino su corazón y su cuerpo. Y he hecho una especie, desde Confama, una especie de reemprendimiento de una de las instituciones de educación técnica más importantes de nuestra ciudad de Medellín, que es el CESDE, que es como la entidad por definición, el paradigma de la institución de formación técnica. De hecho, trabaja mucho con el banco, es nuestro principal cliente. Es así. Entonces, yo he podido trabajar en la educación como en un 360. Y tengo esta idea que además te comparto. Las empresas son instituciones educativas. ¿Cuánto invierte una organización como la que tú diriges en educación per cápita? No sé si te has hecho esa pregunta. Nosotros miramos eso permanentemente. Y ustedes son una entidad que invierte casi, en educación casi que cualquier otra compañía de Colombia. Es así, es así. Y como tú lo mencionas, una institución como la nuestra y como son todas las empresas y corporaciones es un sitio de educación, de formación. Claro, además cuando uno sale de la universidad casi que le dan trabajo, pero uno es el que debería pagar los primeros años si tuviera con qué. Es así. Porque uno Está aprendiendo. es mucho más lo que aprende que lo que entrega. Después empieza a hacer contribuciones también. Empieza a la inversa. Pero la verdad es que yo sí creo que las empresas que se ven a sí mismas como instituciones educativas, y no solo hablo del contenido duro, pues tecnología, ahora hablamos de, ustedes son básicamente una compañía de software que dirige un banco, pues así lo veo yo, desde afuera, pero también están todas esas competencias humanísticas. ¿Cómo se lidera bien, Mauricio? ¿Cómo se lidera bien? Una cosa tan difícil que a ninguno nos enseñaron. ¿Cómo se entiende que cada persona es un mundo y que hay que gerenciarla diferente? Sí. Eso se enseña en las empresas. Sí. O no se enseña, y cuando no se enseña, perdemos valor social. Bueno, como ustedes ven, David es de una profundidad grandísima en todos sus conceptos y una persona además que hace miles de cosas. Otra que hace es escribir. Entonces fue durante mucho tiempo un columnista muy importante del Colombiano. Más de 7 años en el Colombiano escribiendo unas columnas, yo personalmente no me las perdía, con unas reflexiones interesantísimas donde se mezclaban temas de negocio, temas de ciudad, temas de país, temas de literatura, temas de bienestar. Me acuerdo una columna que escribiste alguna vez que regresaste de vacaciones sobre la importancia de tomar vacaciones. En fin. ¿Cuántos días tiene usted acumulados de vacaciones? Confiese en el podcast. Sí, tengo un periodo acumulado, creo que tengo que tomarlo pronto. Muy bien. Ahí le doy como dicen los de ciencias del comportamiento, un empujón. Eso. Sí. Me comprometo.
Pero dejaste tu columna hace poco. Vi que Sí. renunciaste a tu columna y decías que pensabas escribir un libro. Cuéntanos, es decir, hace falta tu columna, pero ¿cómo vas con tu libro? ¿Y Pues por qué disfruté tomaste mucho esa esas decisión? cartas a Gabriel, que Gabriel era un personaje ficticio con el nombre de mi papá y de mi abuelo y con el nombre del ángel de las buenas noticias además, donde decidí tener una conversación semanal con los lectores alrededor de algo positivo, siempre algo positivo. Mm, El que más ganó con esa columna fui yo, porque uno tiene semanas como líder cívico, como empresario, que no Total. tiene muchas cosas positivas para contar, tiene semanas muy duras. Y en este país, o en estos países nuestros, pues tenemos semanas complejas. Y esto me obligaba a que todas las semanas yo encontrara una excusa para escribir algo positivo que estaba pasando, que podía pasar. Pero decidí dejarla por dos razones. La primera, porque me quiero, ya estoy metido en un proyecto de escribir un par de libros. Un par de Un libros. par de libros. Estoy en uno que es como una compilación editada y enmarcada de las mismas columnas de estos 7 años, que pues imagínate 7 años por, póngale 48 al año, había algunas semanas Sí. que faltaba. Eso es mucho, mucho texto para seleccionar. Y la otra, un libro que en el fondo es de liderazgo, pero que es más la historia de un líder anómalo, un antigerente, una persona que aprendió a ser gerente de la mano y acompañado por gente como vos o como Juan Carlos Mora o como empresarios tan admirados de nuestra ciudad, y que hoy me siento orgulloso de decir que soy un gerente y un empresario y que he aprendido de la mano de ustedes. También la empresa me ha regalado cosas, no solo el sector público. Y dije, qué bueno hablar de liderazgo. En esa combinación del gerente del chamán, Mm. el primer título era brujería empresarial, pero me dicen que no funciona, que no debo decir eso, que eso. Entonces después dije liderazgo y entonces apareció una persona súper intelectual y me dijo, ¿qué es el liderazgo? Sí, Y sí, entonces sí, me sí, sí, sí. cuestionó profundamente, entonces ando escribiendo los primeros capítulos sobre qué es verdaderamente el liderazgo y para qué sirve y para qué lo necesitamos en nuestra época. Y lo otro es que quería tener un poquito más de pausa. Es que ese ejercicio semanal a veces agota, ¿sí? Mi hermano tenía el dicho de que él no conversaba conmigo porque le tiraba un columnazo, porque yo de cada conversación, por ejemplo de esta, sacaba un par de ideas de columna y las ponía en una notica en el celular y terminaba por contar la anécdota Claro, claro. en algún texto. Entonces quería dejar de estar en modo columna toda la semana, porque se me había vuelto Es como que muy tiene una disciplina muy fuerte. Ser extraordinaria, columnista, porque al eso. principio me demoraba 6 7 horas Mm, y ya al final me demoraba hora y media. Aprendí a sacarlas en minutos. En un vuelo de Medellín a Bogotá sacaba una columna, pero quería la pausa, la necesitaba también por salud mental. qué bueno, qué bueno. Y bueno, ansiosos de tus libros. Bueno, no me aguanté y tengo una newsletter en LinkedIn que en todo caso si la gente quiere suscribir, bienvenida. Ah, sí, 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 cuéntanos un sí. poquito de eso. Son unas notas para compartir, son más relajadas, las hago una vez al mes y son como a partir de una experiencia vital empresarial, saco como un texto, unas reflexiones y pongo links de cosas bacanas que he visto en ese último periodo, desde poemas hasta obras de Mm, arte, hasta links de artículos de pues cosas que has serios, leído. Además, tú de eres un cosas de lector. negocios. Sí, para mí leer es existencial, ¿cierto? Yo tengo esa idea de que leer es, no, para mí no es un escape, para mí es parte integral de mi vida. Mm, Sí, si yo no lo que te leo, genera además equilibrio, me genera felicidad, equilibrio. tranquilidad. Para mí leer un par de páginas cuando me levanto en la mañana es poesía, en la noche es no ficción, cuando hago ejercicio es audiolibro y el fin de semana es ficción. Bueno, Sí, una, una dicha. una rutina de mucho influjo de información, de Sí, cultura, espero de que no me enloquezca inspiración. como Don Quijote, pues, pero no creo, por ahora no, es una locura manejable. Sí. Sí. Oye, pues muy, muy pendientes de tus libros y hablemos un poco, David, de Confama, Mm. una caja de compensación familiar de Antioquia. Es una organización fundada en 1954, una organización sin ánimo de lucro, que sin duda alguna ha generado un impacto social en materia de bienestar de las personas, de los empleados, crea entre empresarios y trabajadores algo muy potente. Cuéntanos un poquito de Confama y otra pregunta que me llama mucho la atención. A veces hay discusiones sobre los temas del rol de las cajas de compensación. Sí, ¿Por qué no aprovechamos también qué bien. este espacio un poco para hablar de ese rol, no solamente de Confama, sino de todas las cajas de compensación en ese tejido productivo y en el desarrollo económico sostenible de nuestro país? Me emociona mucho esa pregunta, Mauricio, y como sé que hay gente de otros países, diría que
aunque somos muy especiales, hay 42 cajas de compensación en Colombia, no somos únicas. Venimos de esa herencia europea de la economía social y solidaria, que comparten también las grandes mutuales y las cooperativas. En Guatemala hay una institución como nosotros que se dedica a la recreación sobre todo. En Chile hay cajas de compensación familiar con el mismo nombre. Compiten con los bancos, pero tienen todo el paquete de bienestar que tenemos nosotros. En Brasil, llegó unos añitos antes, llegaron los servicios sociales del comercio y de la industria, SESCI y CESI. Entonces somos como un pequeño movimiento de empresas sociales en América Latina, que al traerlas de Francia, que es el país que nos originó, los empresarios de Antioquia y los sindicalistas de Antioquia, porque esta que yo tengo el gusto de manejar fue la primera que se fundó en Colombia, lo que querían era, en vez de estar discutiendo alrededor, únicamente discutiendo, porque es que la discusión entre sindicatos y empresas se puede dar y es necesaria para una sociedad y para una democracia, dijeron, ¿y qué tal si nos ponemos a construir una plataforma de bienestar y de progreso juntos? Y llevan ya 71 años, cumplimos nosotros, que mi junta directiva es 50% trabajadores y sindicalistas y el 50% empresarios. 5-5. Además, una junta par que dirían no se van a poner de acuerdo en nada. Y van 7 décadas dedicándonos a cómo mejoramos la salud de los colombianos, cómo mejoramos la educación de los colombianos, cómo mejoramos la recreación y el ocio de los colombianos, que es tan importante en esta era que tenemos del trabajo, que a veces es extenuante. Y cuando hablamos de salud no es solo la prestación de servicios, sino toda la salud preventiva. Hablamos de cultura, hablamos de vivienda y hábitat, hablamos de servicios financieros para la base de la pirámide. Nosotros llegamos a gente que muchas veces los bancos no alcanzan por cuestiones de riesgo, por cuestiones de cómo están organizados. Y yo creo que es una bonita historia de cómo gente que piensa distinto se puede sentar a construir. Hoy en día somos las empresas más sociales y las fundaciones más empresariales de este país. Muy grandes, mira que solo una caja como Confama pues maneja, para ponerlo en dólares y que otras audiencias nos entiendan, poco más de 750 millones de dólares al año. Y no somos las más grandes, las de Bogotá, las basadas en Bogotá son un poco más grandes. Y todo esto se vuelve riqueza social. Y hacemos como un poco la tarea de fundación en algunos casos. Entregamos subsidios en dinero y en especie y en servicios, pero también la tarea de prestar servicios empresariales de buena calidad a nuestros sectores. Grandes clínicas, grandes colegios, buenas universidades privadas, sin ánimo de lucro, manejadas por nosotros. Entonces somos unas instituciones, pasar a lo filosófico, que somos como puente, como conexión entre mundos distintos, como una demostración de que estos países pueden hacer cosas extraordinarias más allá del conflicto y más allá de la fracasomanía que tenemos a veces los latinoamericanos. Yo me siento muy orgulloso de ser parte de este sistema. Como tienen tantos años, cuando entré a trabajar acá alguien me decía, te vas a ir a trabajar a una institución como tan antigua, eso sí, eso no será como muy aburrido. Te vas a aburrir. Y yo dije, ¿a ustedes les parece que la solidaridad es aburrida? ¿O les parece que el progreso social debemos echarlo al olvido? ¿O que el diálogo social lo debemos perder? Todas cosas absolutamente vigentes en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI. Y yo lo que creo que hemos demostrado en Confama es que estas pueden ser empresas admiradas, donde la gente quiere trabajar. Es una de las cosas que más orgulloso me hace sentir de mi gestión. El año pasado nos llegaron 225.000 hojas de vida. 225.000 hojas de vida. Y estuvimos en el top 20 de las empresas donde más quieren trabajar los jóvenes en Colombia, y en el top 15 donde más quiere trabajar la población diversa, y en el top 50 donde más quiere trabajar el grueso de la población colombiana, y estamos solo en uno de 32 departamentos. Qué potencia, un Imagínate modelo que lleva más de 7 décadas y sabes que poco se habla a veces de ese modelo y cómo irriga temas de progreso social, de educación. Es que eso pasa a veces con las instituciones y con la democracia. Las damos como por sentadas. Entonces siempre estamos pensando qué es lo que no funciona o qué es lo que sigue y nunca pensamos en lo que hemos construido. En lo que hemos construido. Mira el tamaño de estas empresas del sector privado colombiano, mira el tamaño de estas instituciones sociales, mira la potencia que tienen, y nosotros a veces dedicados a destruir. Esa es como una especie de gesta que a mí me emocionó mucho cuando vi como el tono de tu podcast, Mauro, y es porque vamos a hablar cosas positivas y vamos a resaltar la cantidad de cosas increíbles que estamos haciendo, pero no para quedarnos dormidos en los laureles,
sino Para seguir andando. para preguntarnos cuál es la nueva institución que hay que fundar y cuál es el próximo proyecto y qué es lo que hay que hacer en la próxima década o más, porque esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Esas son las preguntas y justamente correlacionado con lo que dices, ¿cómo innova en este sector? ¿Cómo se innova? Tú en Confama, ¿cómo es ese proceso de innovar en estos sectores? Uno en una institución como esta es como que recoge lo mejor de las empresas y lo mejor del sector social. Lo mejor de las empresas, porque si tú miras nuestro sistema de innovación, tiene hasta un fondo de venture corporativo, Sí. utilizando lo mejor del saber hacer de organizaciones como ustedes. Pero también tenemos grupos que se dedican a hacer innovación desde adentro, a punta de entender mejor los problemas sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que entiende a fondo el empleo y el cambio que estamos sufriendo tan profundo, no solo por la inteligencia artificial, sino por los cambios políticos, culturales, sociales, alrededor del trabajo. Tenemos un grupo que entiende la familia a fondo, que es una familia hoy en día. Incluye el gato, incluye el perro, hay hijos o no. Una sola persona es una familia, por supuesto que sí. Las familias diversas, cuáles son sus momentos de vida, dónde necesitan apoyo, cuáles son las decisiones cruciales que toman, qué estudio, dónde voy a vivir, cómo compro una casa. Entonces nosotros permanentemente estamos entendiendo los problemas sociales. Yo le digo al equipo de Confama que toda la mañana nos levantamos a ver cuáles son los desafíos sociales, para hablar en términos de economista, cuáles son las fallas de Estado y de mercado, para ver cómo nos metemos por la mitad a resolverlas. A veces desarrollamos programas sociales, voy a mencionar uno, que son aprendiendo de lo mejor del mundo. Lo otro es sacar la cabeza, ver todo el mundo, Mauricio, qué es lo que pasa en todo el planeta, en todos los países. Montamos hace unos años el subsidio menstrual, porque descubrimos que había pobreza menstrual, niñas y mujeres que no pueden estudiar o trabajar porque no tienen con qué pagar los productos de higiene menstrual. Se había lanzado ese programa social en Nueva Zelanda y en Escocia. Lo lanzamos en Confama. Increíble. Eso es una innovación social para que niñas no dejen de ir al colegio porque tienen la menstruación y no son capaces de hablar de eso. Tienen que tener acceso a eso. Es un subsidio, sí, pero es un subsidio que genera un montón de progreso. Pero por otro lado, en nuestro fondo de inversiones corporativo, hemos invertido en startups, en fintechs, en agrotechs, en healtechs, y eso también lo hacemos igual que cualquier compañía. Lo tienen en el ADN. Lo tenemos en el ADN. Sí. Entonces es como preguntarse todas las mañanas qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer. Ahora, nosotros tenemos una chispa que en las empresas a veces es más difícil de encender, pero creo que no es imposible. Y es que nuestro propósito está completamente alineado con nuestro trabajo. Sí. Nosotros decimos que nuestra razón de ser en el mundo, de estar en el mundo, es generar más movilidad social ascendente, que la gente logre sus sueños, que compren su casa, que ahorren, que puedan estudiar, que los hijos sean más que los padres, que es el sueño de todo papá o toda mamá. Y eso a la gente le da como una energía. No, total. Yo digo que un calambre, pero es como si tuviera el alto voltaje del propósito. Sí. Ahora, cualquier compañía, si un líder la mira con amor y conectándola con la sociedad, está llena de propósito, que es una aseguradora, un mecanismo privilegiado para la solidaridad y el cuidado, que es un banco, una plataforma para el progreso de la gente y para el progreso económico del país, que yo resalto mucho cómo comunican ustedes. Yo a cada rato digo, yo veo más al Bancolombia vendiendo ideales que vendiendo productos. Así. Y eso me conecta con lo que ustedes hacen. Pues que a propósito lo debo decir con gratitud, son el mayor aportante vía seguridad social y vía alianzas a esta institución. Pues realmente un privilegio ser parte de ese proceso contigo y con Confama, David. Y ahorita mencionabas tú inteligencia artificial. ¿Tú qué oportunidades ves? Porque obviamente todo el mundo habla ahora de inteligencia artificial, es decir, no hay una reunión en la que no se habla de inteligencia artificial. ¿Qué están haciendo ustedes un poco para trabajar en ese frente? Siempre como dos lados, el que hacemos como empresa, que yo creo que no me voy a detener ahí, porque es lo mismo que hacen ustedes todos los días y todos los buenos empresarios. Yo creo realmente eso que dicen que va a haber dos tipos de empresas, las que hayan desaparecido y las que se metieron de lleno en IA. Sí, eso es así. Pero por otro lado, nosotros nos estamos preguntando cómo formar a toda la población que tenemos en educación en inteligencia artificial. Nos estamos preguntando cómo y cuándo, ya no si sí o si no, debe entrar la inteligencia artificial a los colegios. Estamos formando en inteligencia artificial a todos nuestros estudiantes de educación técnica y a toda la gente que tenemos en nuestro programa de empleo, que es un programa que le ayuda a conseguir trabajo a la gente, pero también le ayuda como a
En inglés dicen reskilling, es como Sí. formarse de nuevo De nuevo. para poder conectarse mejor con el mundo Volver a laboral. aprender y Volver tener a aprender. nuevas competencias. Y yo creo que eso es una de las preguntas fundamentales. Hay gente que, yo creo que cada quien ve una megatendencia. Como yo trabajé en telecomunicaciones y en esa época uno sí veía, igual que ahora el cambio tan rápido, pero hace 25 años que en los otros sectores no era tan, Sí. ágil. Ahora Yo las cada que- megatendencias son más de corto plazo. Sí, pero yo cada que veo una megatendencia, la pregunta es cómo, no si sí o si no. El que se opone a una megatendencia tecnológica va a terminar siendo barrido por la historia, ¿cierto? La pregunta es cómo nos montamos Hay que y cómo subirse. cuidamos. Entonces, claro que hay que cuidar la privacidad, claro que hay que cuidar, por ejemplo, en educación, una de las preguntas que nos hacemos más es cómo complementa, no cómo reemplaza, porque no podemos perder ni la humanidad, ni el desarrollo socioemocional, Sí. ni la capacidad de hacer buenas preguntas, que yo creo que va a ser uno de los grandes regalos de esta primera etapa de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque la interacción con ella nos está recordando el valor de las buenas preguntas, que es como si nos estuviera reconectando con la más antigua filosofía griega. El valor de la pregunta es más importante que el valor de la respuesta. El valor de la pregunta, total. ¿Cierto? Y ese se vuelve una de las principales competencias. ¿Cómo pregunto? ¿Cómo pregunto? Sí. Y cómo converso, que también es un arte y una ciencia, ¿no? Sí. Oye, y hablando de todo esto, yo quisiera hacerte dos preguntas para las nuevas generaciones que nos escuchan. Con esa experiencia que tú tienes en los temas de educación sociales, ¿qué recomendación darías para que los jóvenes se estén formando, se estén especializando? Mucho se habla sobre los diferentes tipos de educación y cómo va a evolucionar esto. ¿Tú cómo lo ves y qué mensaje les darías a los jóvenes hoy en día? Un mensaje de optimismo, un mensaje que los lleve por ese camino a construir país, a emprender, a moverse, a dar un paso adelante. Porque a veces siente uno que hay como ciertos niveles de frustración, como de... Yo creo que lo primero que hay que decirle a la juventud colombiana es primero que no se dejen estigmatizar. No sé si a ti te ha tocado que muchas conversaciones empresariales dicen que los jóvenes de ahora no quieren trabajar, que no quieren estudiar. Es así. Pues yo lo he vivido, pero también tengo encuestas que convalidan esto. Las universidades las han hecho. Los jóvenes colombianos quieren trabajar y quieren estudiar. Entonces no se dejen estigmatizar, mantengan la energía. Ahora hay un chiste de Mafalda que me gusta mucho a mí, donde hay unos viejitos, pues unas personas adultas mayores sentadas en una banca y un parque y pasan unos hippies, pues con el pelo largo, las aretas, la pinta de los hippies de esa época. Y dice el viejito, Mafalda está ahí parada mirándolos, y dice el señor dice, esto sí es el acabose. Y Mafalda lo mira y le dice, no señor, este es el continuose, del empezose de ustedes. Entonces, que no se dejen estigmatizar, que normalmente toda nueva generación resulta siendo criticada por la anterior. Sí. Pero después unos consejos básicos, y digamos, viniendo de mí me vas a entender. Pero si uno quiere humanismo, tiene que ayudar a conectar con dos cosas elementales, la poesía de la vida. Y para eso leer un poquito de poesía, unos versos de vez en cuando. En las redes sociales cada vez hay más sitios o cuentas que permiten esto. Pero también conectar con la naturaleza. Ahora, desde una perspectiva más técnica, si yo tuviera que aprender dos cosas, aprendería inteligencia artificial y aprendería inglés. Esas dos cosas. Si tuviera que escoger, pero el mundo es tan amplio y tan interesante y los está esperando con tantas cosas distintas por aprender que yo jamás me limitaría. Pero si tuviera que decir hoy que empieza, coja una plataforma de aprendizaje de idiomas que está al alcance de todo el mundo ya. Tápele los subtítulos a cualquier aparato donde usted vea, o quítele los subtítulos a cualquier aparato donde usted vea series y películas y láncese a aprender un idioma nuevo. Son dos idiomas nuevos, el de la IA Son dos o el idiomas del nuevos. algoritmo y de la conversación y el del inglés. Pero sobre todo que no pierdan el ánimo, ¿cierto? Porque es que es normal que hay ciclos económicos y ciclos políticos. Estamos en un ciclo aparentemente bajo. Nosotros dos nos tocó un ciclo expansivo, económico, democrático, global. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hasta la pandemia, digamos, todo era como positivo en el mundo. Sí. Con dificultades y Colombia y Latinoamérica las tenían, pero a ellos les está tocando un ciclo más bajo. Pero también ahí hay que aprender a pensar en décadas y a mirar la historia. La historia, ¿no? Sí, Es que la historia se repite. Ese es, a mí personalmente, el hecho de leer historia,
te repasa tantas cosas y a veces incluso los problemas que tienes ya los solucionaron en el pasado. Claro. Yo no creo que se repita exacta, pero sí rima, como decía pues Rima, bueno, algún de líder. acuerdo. Pero pues entender la historia nos ayuda a saber que no somos únicos en el mundo y que nuestras desgracias tampoco. A mí siempre que me dicen, no, la pandemia, y les digo, ¿qué tal la pandemia de la gripe española? Dicen, no, que la crisis económica. Y yo digo, ¿qué tal la posguerra mundial? O la recesión del 30. Sí, No, que es que la violencia. Y yo les dije, pero mire la violencia de los años 40 y 50 en Colombia, o, o las guerras mundiales. Entonces, no estoy diciendo que es que nos tocó una época fácil, pero pues es la que nos tocó. sí. Y qué opciones tiene uno si no ejercer como el deber de la responsabilidad. Dos preguntas finales, David, muy rápidas. ¿Qué libro te ha marcado tu vida? Ahorita mencionaste el de Bill Gates, pero seguramente un libro es muy difícil. Algunos libros que tú hayas dicho, oiga, esto fue Sí. un cambio fundamental en mi forma de ser, en mi forma de ver las cosas, algo que te ha conectado. A mí cuando una persona que no lee mucho me dice, recomiéndeme algo, Sí, le pregunto por un libro que me marcó el corazón y la cabeza, que fue Memorias de Adriano, un libro de Marguerite Yourcenar, la escritora belga, sobre el emperador romano Adriano, un emperador del siglo II, un hombre muy particular porque le tocó una época como la nuestra, como un mundo en transición, ¿sí sabes? sí. Y él fue capaz de combinar el poder con el humanismo, la riqueza con la belleza, el servicio con el hedonismo, con disfrutar la vida. Entonces, para mí la reflexión de ese personaje, porque es un personaje que la escritora pone con el nombre del emperador, me ayudó como a, digamos, a generar una reflexión alrededor de cómo uno puede combinar opuestos y afrontar un momento difícil que le tocó en la historia de su propia sociedad o de la humanidad, con entereza, con gracia, como decían antes. Con gracia, sí, sí. Entonces, ese es un libro que a mí me gusta mucho, pero tengo un mejor consejo para el que no lee mucho, y es lea lo que le guste y deje de leer lo que no le guste. Y si encuentra cosas que le gustan más, métase por ahí y va a haber un día donde va a haber leído 50, 60 libros al año y va a estar metido en un círculo virtuoso de transformación. Un mensaje de optimismo. Tú eres una persona optimista por naturaleza. Un mensaje de optimismo para todas las personas que nos escuchan. Yo creo que estamos en un momento en estas sociedades y en nuestras empresas y en nuestras organizaciones donde si cultivamos la mentalidad correcta, en inglés dicen mindset, mentalidad correcta, como el estado espiritual correcto, vamos a inventarnos los productos, las instituciones, las organizaciones que necesitamos que saquen adelante estas sociedades para los próximos 50 o 100 años. Es decir, cultivemos nuestra mentalidad. Y yo creo que la única forma de cultivar nuestra mentalidad, Mauricio, es cambiar nuestra conversación. Mentalidad. Cultivemos nuestras conversaciones. Esa mentalidad es el estado espiritual correcto. Una persona, insisto, experta en temas sociales, de educación, culturales, con una profundidad gigantesca. Ojalá hubiera más líderes como tú en nuestra sociedad, una persona que crea futuro, que innova, realmente una persona digna de admirar. De verdad, David, tomarte el tiempo de estar acá, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos con un paso adelante. Que siga la conversación, Mauricio. Que siga la conversación. Muchas gracias. Boombox.